Bienvenidos a su programa Herencia Divina, para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Escúchenlo en la voz del hermano Wilder. Quiero compartir algo que va a llenar tu corazón. Esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Y dice de la siguiente manera: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, de los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Mirando este pasaje, podemos observar que un intérprete de la ley se levantó para probar al maestro. Muchos en esa época seguían a Jesús y eran grandes multitudes. Y podemos observar que donde quiera que Jesús iba, las multitudes le seguían. Algunos porque querían un milagro, otros porque querían escuchar su voz, y otros simplemente porque habían escuchado su fama y querían conocerlo. Pero este intérprete de la ley se levantó para probarle, y diciéndole al maestro, le hizo una pregunta. ¿Cuál fue? Dijo: ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel intérprete de la ley respondió muy sabiamente. Le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, viendo que le había respondido bien, lo felicitó y dijo: Haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, le dice a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Cuando hablamos de prójimo, estamos hablando de la persona más cercana, del que está a nuestro lado. Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Miramos aquí que Cristo empieza a narrarle una historia para poder aclarar bien lo que es la palabra prójimo, porque este intérprete de la ley conocía muy bien la ley, de tal modo que podía hablar de ella sin temor a equivocarse, porque tenía en su mente toda la ley de Moisés. Pero faltaba algo: conocer a Cristo. Y Cristo le empieza a narrar esa historia y le comenta diciéndole: Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Cuando hablamos de este sacerdote, estamos hablando de la religión. El sacerdote representa la religión. Desde pequeño nos han enseñado que para ir al cielo hay que ser bueno. No hay que robar, no hay que mentir, hay que ser buen hijo, ser buen padre. Y estas cosas nos las han inculcado desde pequeños y tienen mucha razón. Hay que portarnos bien y hay que ser personas ejemplares que puedan no señalarnos para mal, sino para bien. Pero no es ese el camino para llegar al cielo, porque el hombre por naturaleza es pecador y no podemos agradar a Dios en nuestros esfuerzos. Así que la religión no es el método para alcanzar a Dios. La palabra religión viene del griego religare, que quiere decir alcanzar a Dios por medio de las obras. Las obras no salvan, simplemente es el resultado de haber aceptado a Cristo. Son las consecuencias de haber aceptado a Cristo. Cuando una persona es salva, se manifiesta por medio de las obras. Las obras no nos van a salvar. Así que este sacerdote no pudo hacer nada por este hombre. Pero mirando el versículo 32, podemos observar que un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo.
¿Qué representa el levita? El levita representa la ley. En el pueblo de Israel había un grupo de personas que se llamaban levitas, de la tribu de Leví. Esa tribu de Leví no trabajaba, no es porque no tuvieran nada que hacer ni porque fueran vagos, sino simplemente era porque en la ley de Moisés estaba escrito de que 11 tribus daban un porcentaje de lo que ganaban a la tribu de Israel, y los de la tribu de Leví eran los encargados de escribir las escrituras. De ahí salían los sacerdotes, salían los escribas, en fin, todas las personas que eran usadas para el ministerio de la enseñanza. Y era la ley, representaba la ley. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra lo malo y lo bueno. Cuando nosotros pasamos un semáforo, sabemos que estamos violando la ley y alguna consecuencia puede suceder. Nos podemos estrellar o podemos atropellar a alguien. Eso es porque estamos violando la ley. Y sencillamente nos vamos a la cárcel. La ley no salva, la ley simplemente condena. El pueblo de Israel estaban convencidos que con guardar la ley iban a alcanzar la salvación, pero la ley no pudo salvar, simplemente los condenó. Así que la ley no puede salvarnos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Mirando la palabra samaritano es despectivo. En esa época los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. El samaritano era visto como una persona sucia. ¿Quién era el samaritano? El samaritano es una mezcla entre judío y gentil. Si nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, 10 de las tribus, porque eran 12 tribus, 10 de ellas fueron contaminadas con otras razas que no eran judías. Estas razas fueron mezcladas con el pueblo judío y fueron llamados como los samaritanos. Se conocían porque vivían en Samaria. Así que el pueblo samaritano no era bien visto. Cuando nosotros miramos en el libro de Juan, en el capítulo 4, una conversación que tuvo Cristo con la mujer samaritana, lo que impresionó a los discípulos de Cristo era que estaba hablando no solo con una mujer, sino con una mujer samaritana. Y les impresionó porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Aún la mujer samaritana se sorprendió cuando Cristo le dirigió la palabra y le contesta la mujer samaritana a Cristo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber siendo yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y cuando Cristo le estaba hablando a este intérprete de la ley, de este hombre samaritano, está recalcando que tanto el sacerdote, que era muy apetecido por el pueblo judío, el levita también era muy respetado. Y ninguno de estos dos pudo hacer algo por este pobre hombre que estaba tirado en el camino a punto de morir. Porque tanto el sacerdote, que representa la religión, no pudo hacer nada porque pasó de largo. Tuvo miedo, tuvo temor. El levita, de la misma manera, viéndolo ahí en el camino, tuvo temor. Porque muchas veces nosotros pensamos en nosotros y no en el prójimo. Y vemos aquí que este samaritano, que era un hombre despreciado, el señalado, la persona menos indicada para ayudar a este pobre hombre que era judío, tuvo misericordia. Iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice la palabra, fue movido a misericordia. La palabra misericordia significa lazos de amor. Cuando una persona está en un hoyo y no tiene salida, cuando alguien le extiende un lazo y lo saca, de ahí es donde viene la palabra misericordia, de miseria. Así que acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Tremendo lo que hizo este hombre samaritano. Dice que acercándose, vendó sus heridas. No lo hizo la religión, no lo hizo la ley, lo hizo este hombre samaritano. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa el bautismo del Espíritu Santo y el vino representa la llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Mesón podemos interpretarlo como hotel o podemos interpretarlo como el hospital o como la clínica. Y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios. En ese tiempo, el denario era lo que se ganaba un hombre en un día. De ahí donde viene denario, día. Y lo que ganó en un día, es decir, si hoy ganamos 600,000 pesos, el día vale 20,000. Así que podría haberlo dado 40,000 pesos. Y dice de la siguiente manera: al otro día al partir sacó 2 denarios, o sea 40,000 pesos actuales, y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No solamente dio sus 40 o sus 60,000 pesos, sino que
le prometió darle por si de pronto gastaba más. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? En versículo 37 vemos la respuesta de aquel intérprete de la ley. Dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tremenda palabra. ¿Cómo Dios le exhortó? Porque Jesús es Dios hecho carne. El mismo Dios lo estaba exhortando a este intérprete de la ley y le dijo, ve y haz tú lo mismo. Miramos aquí que este hombre, este intérprete de la ley, aunque conocía la ley, no la practicaba porque no tenía misericordia. ¿Para qué fue hecha la ley? La ley fue hecha para que la cumpliéramos. Pero ¿sabe una cosa? Ni tú ni yo podemos cumplirla porque somos pecaminosos. Nuestra naturaleza nos impide el acercarnos a Dios. Somos pecadores. Con el solo hecho de haber nacido, ya nacemos pecadores. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que si todos hemos pecado, incluyéndome yo, incluyéndote a ti y a toda la raza humana, no importa el credo, no importa la raza, no importa la nacionalidad, todos estamos condenados. Y la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira de Dios está sobre toda la humanidad. Toda aquella persona que no haya aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador está destinado a la condenación. Son palabras duras y a veces nos es difícil aceptar esta realidad, pero así nosotros la aceptemos o no la aceptemos, es algo que no se puede evitar porque ya está escrito. De pronto no la podemos entender por nuestra naturaleza, porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, pero para entenderlas hay que ser personas espirituales, no naturales. Así que, amado hermano, si tú estás buscando encontrar a Dios por medio de la religión, pues yo lo felicito porque eres una buena persona, pero algo te hace falta. La religión no es suficiente. Si eres una persona disciplinada que cumple toda la ley y aún no puede ser acusado porque no hay nada que lo pueda acusar, permítame decirle que eres una persona también digno de ser felicitada, pero no pasa de ahí. Tú necesitas algo más. Este buen samaritano es Cristo. Este Cristo tuvo misericordia de aquella persona moribunda. Si tú, amado amigo, me escuchas, estás en dificultades, tienes muchas cosas, muchas inquietudes en tu mente, yo te hago una invitación y es a que aceptes a este samaritano. Este samaritano es el único que puede cambiar su vida. Yo no la puedo cambiar, la religión no te puede cambiar, la ley no te puede cambiar. Tú puedes estar en el ejército por 2 años, puedes estar en la cárcel por 5 años, puedes estar en un centro de rehabilitación si hay algo que te ata, puedes pasar por muchas cosas, pero si no tienes a Cristo, simplemente vas a ser una persona rehabilitada físicamente, pero vas a tener el mismo vacío en tu corazón. Necesitas de Dios. Dios te bendiga. Amén.